Hola otra vez. Hoy quiero compartir una historia sobre lo que significa crecer sintiéndote inexistente dentro de tu propia familia. Sobre cómo el favoritismo se vuelve costumbre, cómo te encasillan en un papel que jamás elegiste, y qué ocurre cuando dejas de justificarte y permites que sean tus acciones las que hablen. En este vídeo conocerás una niñez atravesada por comparaciones constantes, un camino forjado en soledad y una verdad que se revela durante una cena familiar, transformándolo todo sin discusiones, sin escenas y sin advertencias. Después de años de favoritismo descarado hacia mi hermana, una sola confesión durante la cena de Acción de Gracias lo alteró todo: mi patrimonio de 22 millones. Ella estalló en celos y furia, y mi padre quedó tan atónito que no logró decir una sola palabra. Tengo 29 años y fue alrededor de los 12 cuando comprendí algo que me marcaría para siempre: en mi casa coexistían dos versiones de la historia familiar. En una, yo existía apenas como un detalle secundario. En la otra, simplemente no importaba. Mi hermana Evelyn era 4 años mayor y desde pequeña se encargó de dejar claro que ella era el centro del universo. Pianista de conciertos antes de los 10 años, capitana del equipo de debate, calificaciones perfectas como si vinieran programadas de fábrica. Y lo cierto es que talento no le faltaba. Sus bocetos arquitectónicos en la secundaria ya mostraban una visión poco común, una comprensión espacial tan avanzada que, años después, profesores de Northwestern la describirían como excepcional, incluso generacional. Mis padres la veneraban sin disimulo. Pasaban frente a la puerta de mi habitación como si yo fuera un inquilino temporal en casa de un desconocido. Vivíamos en los suburbios de Denver, a finales de los años 2000. Desde afuera, la casa parecía sacada de una revista, estilo colonial de 2 pisos, césped impecable, el paquete completo del sueño americano. Por dentro, la historia era otra muy distinta. La habitación de Evelyn era un auténtico museo de trofeos. Medallas, cintas, certificados cubrían las paredes de arriba a abajo. Mi madre los limpiaba cada semana con el cuidado de quien mantiene un altar. Mi cuarto, en cambio, tenía equipo deportivo comprado con dinero que gané cortando césped y una computadora que armé yo mismo con piezas recicladas. El contraste financiero hablaba por sí solo. Evelyn estrenaba ropa de diseñador cada temporada. Pasaba sábados enteros de compras con mi madre. Yo usaba ropa heredada del hijo del vecino, que era 3 años más bajo que yo. Cuando mi equipo de béisbol llegó a semifinales estatales, lancé 7 entradas sólidas y conecté la carrera decisiva en extra innings. Busqué a mis padres en las gradas al terminar el partido. No estaban. Solo estaba el entrenador Frank y su esposa. Llamé a casa. Evelyn contestó con indiferencia. La reunión de papá se alargó. Mamá fue con él. Felicidades, supongo. Ni siquiera preguntó el marcador. Los cumpleaños eran el ejemplo más claro de todo. Las fiestas de Evelyn tenían temática, catering, decoración profesional, 30 invitados y semanas de planificación. Las mías consistían en un pastel del supermercado y una cena en casa. Hubo un año en que se olvidaron de mi cumpleaños durante 3 días completos. El patrón se repetía en todo lo que importaba: actos escolares, logros, reconocimiento básico de que yo existía. Evelyn recibía los reflectores. Yo, los restos. Llegó un punto en que dejé de intentar agradar a un público que jamás aplaudiría. Si querían fingir que era invisible, estaba bien. Yo iba a construir algo tan grande que no podrían ignorarlo, aunque lo intentaran. La diferencia era que no se los diría hasta que fuera demasiado tarde para apropiarse del mérito. Se enterarían cuando todo estuviera terminado, igual que el resto del mundo. Se suponía que la universidad sería mi escape, pero solo confirmó que la sombra de Evelyn se extendía a todas partes. En mi último año de secundaria, estábamos sentados en la mesa de la cocina revisando documentos de ayuda financiera. Mi madre empujó los papeles hacia mí con gesto incómodo. La mayor parte del fondo universitario había sido destinada a la educación de Evelyn. Northwestern no era barata, y además planeaba hacer un posgrado. ¿Cuánto queda para mí?, pregunté. Mi madre revisó las hojas. Unos $6.000. La educación de Evelyn costaría cerca de $400.000 en 7 años. A mí me correspondían 6.000. Arizona State me ofreció una beca parcial y la acepté sin dudar. Trabajaba 25 horas semanales en el centro de soporte técnico del campus, reparando computadoras de estudiantes que no sabían ni configurar su correo. Mi dormitorio olía a pizza vieja y cansancio. Las paredes eran tan delgadas que escuchaba todas las partidas nocturnas de videojuegos de mis compañeros, pero era mío. Durante la orientación conocí a un profesor mayor que había trabajado en Oracle antes de dedicarse a la docencia. Me sorprendió reconstruyendo la laptop de otro estudiante en la biblioteca. ¿Entiendes arquitectura de sistemas?, me preguntó. La mayoría de los chicos de tu edad solo saben usar aplicaciones. Me ofreció un lugar en su seminario avanzado de desarrollo.
Éramos 8 estudiantes, enfocados en proyectos reales. Esa clase cambió por completo mi rumbo. Para mi segundo año, había desarrollado un sistema de inventario para pequeños contratistas de construcción. Nada sofisticado, solo una herramienta para controlar materiales, equipos y costos sin pagar plataformas absurdamente caras. Cobraba una tarifa inicial y una mensualidad accesible. Antes de las vacaciones de invierno ya tenía 4 clientes. No era una fortuna, pero demostraba que el modelo funcionaba. Mis padres llamaron tal vez 3 veces ese semestre. Siempre para hablar de Evelyn. De su compromiso con Daniel, un financiero de familia acomodada, originario de Connecticut. La planificación de la boda consumía cada conversación. ¿Supiste del anillo de Evelyn? 4 quilates. La familia de Daniel tiene una propiedad en los Hamptons. Cuando intentaba decir algo mío, nadie escuchaba. Cuando el reconocimiento se reparte de forma desigual durante años, no crea rivalidad, crea silencio. En mi tercer año amplié el software a un sistema completo de gestión de proyectos, planificación, nómina, facturación. Mientras las grandes empresas cobraban decenas de miles al año, yo ofrecía lo mismo por una fracción. Firmé 14 clientes antes de terminar el semestre. Los ingresos alcanzaron cifras que me permitieron dejar el trabajo de soporte técnico. Un profesor me presentó a un exalumno que manejaba un fondo de inversión en Phoenix. Tienes buen instinto, me dijo. Resuelves problemas reales para negocios reales. No invirtió en ese momento, pero me dio el consejo que lo cambió todo, enfocarme en la seguridad de la cadena de suministro. El sector de la construcción estaba plagado de fraudes y robos. Las grandes empresas tenían equipos y seguros. Las pequeñas, no. Así empezó a tomar forma Trackcore. Al llegar el último año, tenía ofertas de empresas tecnológicas con sueldos atractivos y beneficios completos. O podía apostar todo por mi proyecto y hacerlo solo. Lo mencioné en Navidad. Fue un error monumental. ¿Vas a rechazar a Microsoft?, dijo mi padre, horrorizado. Más del 70% de las startups fracasan, añadió Evelyn, rodeada de catálogos de bodas. Mi madre me tomó la mano con falsa dulzura. No todos nacen para emprender. No me molestó. Hacía tiempo que había dejado de necesitar su aprobación. 4 meses después de graduarme, mientras mi familia seguía obsesionada con la boda de Evelyn, me mudé a Phoenix con $14,000 ahorrados y un prototipo funcional de Trackcore. Alquilé un estudio en una zona dudosa de Tempe. El edificio olía constantemente a marihuana y el aire acondicionado parecía morir cada noche a las 3 de la mañana. Pero era mío. Los primeros 18 meses casi me destruyen mentalmente, no económicamente. Y aún así, seguí adelante. La idea detrás de Traque era directa, y en apariencia, fácil de explicar. Seguimiento en tiempo real y seguridad preventiva para materiales y equipos de construcción. Los pequeños y medianos contratistas estaban perdiendo cientos de miles de dólares cada año por robos y fraudes. Las aseguradoras apenas cubrían una fracción de esas pérdidas. Mi objetivo no era reaccionar después del daño, sino evitarlo antes de que ocurriera. Desde el punto de vista técnico, el sistema funcionaba bien. El verdadero infierno era venderlo. Pasé 6 meses llamando en frío a empresas constructoras. Más de 400 negativas. No necesitamos rastreo. Es demasiado caro. Vuelva cuando tenga referencias. El problema era circular, no podía conseguir referencias sin clientes, y no podía conseguir clientes sin referencias. El equipo se fue armando poco a poco. Un especialista en cadena de suministro con 15 años de experiencia gestionando logística para un distribuidor nacional. Lauren, nuestra desarrolladora frontend, que entendía la experiencia del usuario como pocos. Miguel, responsable de operaciones, capaz de estirar cada dólar más allá de lo razonable. Entonces ocurrió el incidente. Uno de nuestros primeros clientes parecía confiable. Administraba 3 cuadrillas de construcción, tenía buenas referencias y un historial limpio. Instalamos nuestro sistema de rastreo en toda su operación en mayo. Durante el verano, algo empezó a no cuadrar. El equipo desaparecía justo antes de que nuestros sensores registraran movimiento. Materiales se esfumaban durante breves lapsos sin cobertura. No era casualidad. Había estado usando nuestros propios datos en nuestra contra. Analizaba los patrones de rastreo, detectaba los puntos ciegos en la frecuencia de actualización de los sensores. Durante las actualizaciones del sistema existía una brecha de 45 segundos. Coordinaba los robos exactamente en esos intervalos. En apenas 6 semanas, entre finales de junio y principios de agosto, robó aproximadamente $200,000 en equipos. Vendió todo a través de una red de reventa ilegal en Tucson antes de que alguien conectara los hechos. Lo descubrimos porque un contratista notó que su nivel láser de alto valor desaparecía siempre dentro del mismo intervalo de 45 segundos, 3 días seguidos. El hombre fue arrestado.
Nosotros fuimos demandados. 3 contratistas más que usaban nuestro sistema afirmaron que la plataforma había facilitado los robos al mostrarle exactamente cuándo y dónde actuar. Exigían indemnizaciones, querían que cerráramos la empresa. Querían sangre. Cuando todo lo que construiste está en riesgo, descubres que tan solo estuviste siempre. Los honorarios legales drenaron nuestro capital. Pasé 4 meses durmiendo en un colchón inflable en el garaje, duchándome en un gimnasio abierto las 24 horas, sobreviviendo a base de barras de proteína y café de gasolinera. El equipo agotó tarjetas de crédito para mantener los servidores en funcionamiento. Estábamos a una mala semana de cerrar definitivamente. Durante ese periodo, mis padres llamaron una sola vez. Evelyn está embarazada, dijo mi madre. Vamos a ser abuelos. Me contaron que Evelyn y Daniel estaban comprando una casa en Connecticut. 6 habitaciones. Que iban a ayudarlos con la entrada. Evelyn se merece algo lindo con el bebé en camino. Yo dormía en un garaje, enfrentando una demanda que podía destruirlo todo. Pero claro, Evelyn merecía ayuda. El punto de inflexión llegó desde el mismo juicio. La abogada de uno de los contratistas revisó nuestro sistema completo durante el proceso de descubrimiento. Me llamó directamente. Su software no habilitó el robo, me dijo. El contratista explotó vulnerabilidades, pero la arquitectura base está diseñada justamente para prevenir esto. El problema fue el protocolo de autenticación del usuario, y eso ya está corregido en su versión actual. Testificó que nuestro sistema era más seguro que el estándar de la industria. Nuestros propios registros demostraron cómo había operado el fraude y proporcionaron la evidencia que llevó a la condena del responsable. Ganamos. La noticia se difundió rápido en el sector de la construcción. En 10 meses teníamos 23 contratistas activos. Los ingresos alcanzaron 7 cifras. Nos mudamos a oficinas cerca de Scottsdale. Contratamos al empleado número 20, luego al 50. Para el tercer año, superábamos los 100. Durante ese tiempo, mi hermana llamó una vez. Mamá dice que sigues con ese software de construcción, comentó. ¿Cómo te va? Bien, respondí. Qué bueno. Oye, Jack y yo estamos renovando la cocina. Mamá y papá ayudan, pero nos falta un poco. ¿Podrías aportar unos 6.000? Yo dirigía una empresa de 100 empleados, dormía 4 horas por noche y negociaba contratos millonarios. Evelyn quería $6.000 para encimeras de granito. No puedo ahora. ¿En serio? Somos familia. Nunca preguntó cómo iba realmente la empresa. Para el 5.º año, Traque estaba integrado en proyectos que sumaban unos 95 millones anuales. Teníamos 280 empleados, contratos en 32 estados y nuestros sistemas habían evitado más de 300 millones en robos y fraudes. Publicaciones del sector pedían entrevistas. Organizadores de conferencias querían que diera charlas. Mis padres seguían creyendo que yo hacía soporte técnico en algún lugar de Arizona. Las ofertas de adquisición comenzaron en el tercer año. La primera fue de 8 millones. Demasiado baja. La segunda, en el cuarto año, de 14 millones. Más cerca, pero aún insuficiente. En el 5.º año apareció una empresa tecnológica industrial. Un conglomerado enorme de cadena de suministro, de los que no necesitan publicidad porque todos los conocen. Querían nuestra tecnología, nuestra base de clientes, nuestro equipo. Planeaban integrar nuestros sistemas en todas sus operaciones en Norteamérica. La oferta fue de 22 millones. Sobre el papel, parecía ajustada. En la práctica, era exactamente lo que necesitaban. Tenían 3 demandas abiertas por robos en la cadena de suministro, y nuestra tecnología ya tenía precedentes legales defendiéndose de ese tipo de acusaciones. Reuní al equipo. Sobrevivimos al garaje, al juicio, a semanas de 100 horas, les dije. Esto es dinero generacional. Pero ustedes construyeron esto conmigo. La decisión es de todos. El especialista en logística habló primero. Tengo 44 años. Llevo en esto desde los 22. Es lo primero que he creado que realmente me enorgullece. Pero con 22 millones, mis hijos pueden ir a la universidad sin deudas. Lauren asintió. Esto nos permitiría formar una familia sin vivir con miedo al dinero. Miguel sonrió. Acepto. Pero negociamos mejores condiciones para todo el equipo. Negociamos durante 8 semanas. El acuerdo final incluyó la adquisición por 22 millones, bonos de retención, equidad y la integración como división interna. Todos los empleados con más de 18 meses recibieron al menos 6 cifras. Algunos, 7. El día que se cerró el trato, a mis 27 años, mi patrimonio neto rondaba los 16 millones después de impuestos y distribuciones. Esa noche, sentado en mi condominio modesto de 2 habitaciones en Scottsdale, miré los documentos de la adquisición y pensé en llamar a mis padres. No lo hice. Lauren me había invitado al cumpleaños de su pareja ese fin de semana.
Dijo que necesitaba celebrar, estar con gente que realmente se alegrara por mí. Inventé una excusa sobre viajes. La verdad era más simple. Pasé toda mi vida siendo invisible. De pronto, ser visto empezó a incomodarme de una manera que no supe explicar de inmediato. No fue un rechazo consciente ni una decisión calculada, fue una sensación física, casi visceral, como cuando alguien enciende una luz demasiado fuerte en una habitación donde llevas años acostumbrado a la penumbra. Cuando rechacé aquella invitación casual, una cena, una reunión menor, algo sin importancia, noté en su rostro una mezcla incómoda de sorpresa y decepción. No enojo. No reproche. Solo ese gesto que aparece cuando alguien descubre que el papel que te asignó no se está cumpliendo. 2 meses después, simplemente dejó de incluirme. Sin avisos, sin confrontaciones, sin explicaciones. La transición fue tan limpia que habría pasado desapercibida para cualquiera que no estuviera atento. La realidad, entendí después, era mucho más sencilla de lo que parecía. Me había acostumbrado tanto a pasar desapercibido que cualquier forma de atención se sentía como estar bajo un reflector, con ropa prestada, esperando que alguien señalara el engaño y dijera en voz alta que yo no pertenecía a ese escenario. Así que hice lo que siempre había hecho mejor, permanecer en segundo plano. Ellos ya tenían perfectamente definido quién era yo dentro de su propio relato. El hijo funcional pero irrelevante. El hermano que no daba problemas, pero tampoco protagonismo. Los hechos, por contundentes que fueran, no iban a modificar una historia que llevaban repitiéndose durante más de 30 años. No importaba cuánto hubiera cambiado yo, ni lo que hubiera construido lejos de ellos. Por eso no les conté nada. No porque no pudiera, sino porque sabía que no cambiaría nada. Invertí la mayor parte del dinero en silencio. Sin anuncios, sin celebraciones, sin fotografías para redes sociales. Creé un fondo de becas para chicos sin visibilidad, jóvenes con talento en tecnología que, como yo alguna vez, no tenían a nadie que apostara por ellos. No lo hice por altruismo grandilocuente, sino por lógica, el acceso cambia destinos. También viajé. Tokio, Barcelona, Auckland. Ciudades que antes solo existían para mí como nombres en artículos y conferencias. Conocí el mundo que había estado demasiado ocupado construyendo como para disfrutarlo. Caminé sin prisa. Observé. Aprendí a estar en lugares donde nadie sabía quién era yo ni lo que había hecho. Mis padres llamaban cada pocos meses. Las llamadas seguían siempre el mismo patrón, como si estuvieran leyendo un guión invisible. Siempre hablaban de Evelyn. El nuevo proyecto de su firma de arquitectura. El Mercedes recién comprado. La escuela Montessori privada de los niños. El ascenso de Daniel a socio senior. Como habían remodelado el sótano para convertirlo en una sala de cine con sonido envolvente. Yo respondía con actualizaciones vagas sobre trabajo y proyectos. Todo bien. Mucho movimiento. Nada fuera de lo normal. Nunca pedían detalles. Nunca los querían. Hasta que llegó la invitación de Acción de Gracias. El correo de Evelyn era frío, casi administrativo, como si estuviera gestionando una reunión de directorio y no una festividad familiar. Daniel y yo organizaremos Acción de Gracias este año. Mamá y papá estarán aquí. Sería bonito que estuviéramos todos juntos. Mi primer impulso fue rechazarla. No con rabia, sino con cansancio. Pasé 4 días redactando excusas educadas que nunca envié. Compromisos laborales, viajes, problemas de agenda. Todas sonaban razonables. Todas eran mentira. Al final, ganó la curiosidad. Tal vez quería ver con mis propios ojos la vida que habían construido con todo el apoyo que a mí nunca me dieron. Tal vez necesitaba confirmar algo que llevaba años intuyendo. Respondí, estaré ahí. Evelyn contestó en menos de 1 hora, genial. Llegada el miércoles. La habitación de invitados del 3er piso será tuya. Mamá y papá ocuparán la suite principal. Por favor, vístete apropiadamente. Los padres de Daniel también asistirán. Incluso la invitación dejaba clara mi posición dentro de la jerarquía familiar. Un invitado funcional. No una prioridad. Reservé el vuelo en primera clase. Podía hacerlo. Volar en económica se sentía como interpretar un papel que ya había superado, una especie de autocastigo innecesario. No tenía idea de que estaba a punto de dinamitar por completo la dinámica familiar. Connecticut a finales de noviembre parecía una postal cuidadosamente retocada. Colores otoñales perfectos, hojas dispuestas como si alguien las hubiera acomodado a propósito. Nada fuera de lugar. Todo diseñado para transmitir estabilidad. La casa de Evelyn, por supuesto, estaba en Greenwich. Un suburbio de dinero antiguo, de esos donde el silencio también cuesta caro. Terrenos enormes, viviendas que valían más de lo que la mayoría gana en toda una vida. Su casa era un colonial moderno, con entrada circular, jardinería profesional y sin duda, una asociación de vecinos que regulaba hasta el tipo de letra de los buzones.
Evelyn abrió la puerta vestida de diseñador de pies a cabeza. El abrazo fue rápido, mecánico, más actuación que afecto. Llegaste. Todos están en la sala principal. Su mirada bajó un segundo hacia mi camisa. Las habitaciones de invitados están en el tercer piso. La cena es a las 6 en punto. No fue una sugerencia. Fue una orden. La sala principal parecía montada para una revista de arquitectura. Mamá y papá estaban sentados en un enorme sofá seccional, perfectamente alineados. Daniel, junto a la chimenea, conversaba con dos personas mayores. Sus padres, sin duda. La misma energía. El mismo tipo de dinero que no necesita explicarse ni justificarse. «Ahí estás», dijo mamá, levantándose de inmediato para abrazarme y acomodarme la chaqueta. «Estás muy delgado. ¿Estás comiendo bien?» Papá me dio el clásico apretón de manos firme, correcto, distante. «Me alegra verte, hijo». Daniel se acercó con su saludo ejecutivo perfectamente ensayado, como si estuviéramos cerrando un acuerdo. «Me alegra que hayas podido venir. Ellos son mis padres». Su madre me ofreció una mano floja, sin interés real. «Así que tú eres el hermano que vive en Arizona. ¿A qué te dedicas allá?» Antes de que pudiera responder, Evelyn intervino, sin mirarme. «Trabaja con computadoras. Desarrollo de software o algo así, ¿no?» «Algo así», respondí. El padre de Daniel, alto, de mirada afilada, el tipo de hombre que había construido algo real antes de heredar el resto, me observó un instante más de lo necesario. «¿Desarrollo para qué sector?» «Seguridad en cadenas de suministro. Construcción, logística». Su expresión cambió apenas. «Interés. Tal vez reconocimiento. Un nicho interesante. Muy especializado. Tendremos que hablar más de eso», dijo, antes de girarse hacia Daniel. Aún así, lo vi mirarme 2 veces más antes de que Evelyn desviara la conversación hacia otro tema. Mamá volvió a acomodarse en el sofá. «Evelyn nos dijo que te hospedas en un hotel en el centro». «Qué práctico». Parpadeé. Pensé que usaría la habitación de invitados. «Ay, cariño», dijo mamá, «ahora mismo ese espacio está lleno de documentos de Daniel. No queríamos que estuvieras incómodo. El hotel es precioso en esta época del año. Cuando te invitan como formalidad y no como presencia, la distancia ya está decidida antes de que llegues. Estamos ayudando a Evelyn con la remodelación de la cocina», añadió papá, como si eso lo explicara todo. «Acabamos de financiar las encimeras de mármol importadas de Italia. 23.000 solo en materiales». Evelyn sonrió, satisfecha. «La casa es una inversión. ¿Lo entiendes, no?» Claro que lo entendía. Refinanciaron otra vez para pagar el mármol. Yo, al hotel. Todo claro. En realidad, dije con calma, el correo decía que la habitación del tercer piso era mía. Evelyn agitó la mano con desdén. «Los planes cambiaron. El hotel es mejor. Tendrás privacidad, servicio a la habitación. Más acorde a tu estilo. Traducción, no queremos que duermas aquí. Lo importante es que estemos juntos por las fiestas», dijo mamá con firmeza. Tema cerrado. Durante la siguiente hora, Evelyn empezó a lanzar preguntas extrañas en medio de la conversación. Disfrazadas de casualidad, pero demasiado precisas para ser inocentes. «Mamá estaba preguntando», dijo, «cómo se llamaba esa calle donde vivíamos en Denver». «La del nombre raro». «Cointon». «Cierto», respondió. «¿Y el perro que teníamos? ¿El collie?» «Nunca tuvimos un collie». «Ah», rió. «La memoria falla a veces. Oye, ¿cómo se llamaba tu primera mascota?» Me quedé en blanco el otro día. La alarma interna se encendió. ¿Por qué? Nada, nostalgia. Mamá y papá hablaban de eso. Pero mamá y papá no hablaban de eso. Estaban viendo televisión, completamente ajenos. Algo no encajaba, pero no iba a darle el gusto de una escena pública en la casa museo de Daniel. 20 minutos después. ¿No tenías una cuenta de ahorros en esa cooperativa cuando estabas en secundaria? ¿Cómo se llamaba? ¿Para qué necesitas saberlo? Estoy abriendo cuentas para los gemelos. Quería usar los mismos bancos de antes. Otra señal de alerta. Aún así, lo dejé pasar. No era el momento. Entonces comenzaron a llegar los invitados para las bebidas previas a Acción de Gracias, colegas de arquitectura, el hermano de Daniel con su esposa, vecinos cuidadosamente seleccionados. La casa se llenó de risas medidas, copas caras y conversaciones donde todo parecía amable, pero nada era casual. Cuando las preguntas empiezan a parecer inventario y no recuerdo, ya no buscan conectar, buscan controlar. La casa se fue llenando poco a poco de lo mejor de Greenwich, todos ejecutando ese ritual social pulido que parece ensayado. Sonrisas medidas, conversaciones calculadas, risas en el momento justo. Yo estaba cerca de la cocina cuando Evelyn se me acercó.
Bajó la voz de inmediato, pero mantuvo esa sonrisa dulce y fija que servía para cualquiera que estuviera mirando. Acaba de llegar un colega de Daniel, me dijo. El que va a influir en su evaluación para la sociedad del despacho. Necesito que seas estratégico esta noche. La miré sin entender del todo. Cuando conozcas gente, continuó, quizá no empieces hablando de lo tuyo en software. Di que estás explorando oportunidades. Suena mejor. La observé en silencio unos segundos. ¿Quieres que mienta sobre mi trabajo? No mentir, corrigió. Presentarlo de otra manera. Daniel está siendo evaluado. Las primeras impresiones importan. Entonces, ¿prefieres que parezca desempleado para que él luzca mejor por comparación? Su sonrisa se tensó apenas. Te estoy pidiendo consideración por una sola noche. ¿Es demasiado? Sí, respondí sin rodeos. Ella me sujetó del brazo, las uñas presionando lo suficiente como para dejar claro el mensaje. Perfecto, dijo. Entonces el wifi del despacho está fallando. Como trabajas con computadoras, podrías aportar algo útil y arreglarlo. Lo dijo con volumen suficiente para que otros invitados escucharan. Varias risas surgieron cerca. El experto en tecnología puede encargarse, comentó uno de los colegas de Daniel, divertido. Mi madre apareció en ese momento. Oh, es fantástico con las computadoras. Claro que puede revisarlo. Sonreía como si pedirle a su hijo que arreglara el wifi delante de todos fuera lo más natural del mundo. No soy soporte técnico, dije con calma. La mandíbula de Evelyn se tensó. Vaya. Entonces no quieres ayudar a posicionarte bien. No quieres arreglar el wifi. ¿Qué es exactamente lo que piensas aportar esta noche? La sala quedó en silencio. Nadie miraba directamente, pero todos estaban atentos. Mi padre soltó una carcajada. Vamos, hijo. Es solo un router. 5 minutos. No hago soporte técnico en una cena familiar. No es soporte técnico, respondió Evelyn, con un tono cargado de condescendencia. Es ayudar a la familia. Pero supongo que eso es demasiado para ti. Se dio la vuelta y se fue. Las conversaciones se reanudaron como si nada, y yo me quedé ahí, entendiendo que acababan de asignarme un rol públicamente y esperaban que lo aceptara con una sonrisa. Cuando te reducen a una función frente a otros, no es torpeza social, es jerarquía. Subí al tercer piso, a la habitación que me habían asignado. El desbordamiento de la oficina de Daniel consistía en 3 cajas en una esquina. El cuarto estaba perfectamente utilizable. Habían mentido sobre el hotel solo para dejar claro mi lugar. Mi teléfono vibró. Mensaje de Evelyn, olvidé preguntarte. ¿Cuáles son los últimos 4 dígitos de tu número de seguridad social? Lo necesito para algo. No respondí. Otro mensaje, mamá preguntaba también por la matrícula de tu primer coche. Por razones sentimentales. Bloqueé su número. Esa noche tuvimos una cena previa a Acción de Gracias, informal solo de nombre. Por supuesto, con Catherine. La conversación giró exclusivamente alrededor del mundo de Evelyn, su firma, su último proyecto, el programa de altas capacidades de los niños, la casa de verano en Martha's Vineyard, la política interna del despacho de Daniel. Más tarde, al subir de nuevo al tercer piso, escuché voces desde la suite principal. Eran Evelyn y Daniel. Disminuí el paso. No puedo creer que esté siendo tan complicado por cosas tan simples, decía ella. El invitado tiene una sola función este fin de semana, no estorbar. Es tu hermano, respondió Daniel, con tono neutro. Es la ayuda. Mamá y papá lo entienden. Saben cuál es su papel en esta familia. Seguí caminando. Me senté en esa habitación que supuestamente no estaba disponible y me quedé mirando el techo. Al día siguiente era Acción de Gracias. Evelyn llevaba semanas planeándolo todo, catering, mantelería, fotógrafo, cada detalle. Me había enviado 5 mensajes recordándome puntualidad y vestimenta adecuada. No tenía idea de que, para la noche siguiente, su cena perfecta se vendría abajo y yo diría por fin todo lo que había tragado durante 27 años. Hay familias que no te odian. Simplemente te clasifican. La mañana de Acción de Gracias comenzó como una operación militar. Evelyn estaba en todas partes, dando órdenes al personal, moviendo flores, revisando tarjetas con nombres como si estuviera planificando una invasión. El comedor parecía sacado de una revista de arquitectura. Tarjetas caligrafiadas a mano. Varias copas de cristal por persona. Centros florales que probablemente costaban más que mi primer mes de alquiler en Tempe. Mantén a los niños ocupados, ordenó. Y no estorbes. Así que pasé la mañana con Emily y Jack, de 7 años. Armamos torres de Lego, me mostraron juegos en sus tabletas. Eran buenos chicos, sorprendentemente auténticos comparados con la actuación que se desarrollaba abajo. Tío, ¿todavía haces computadoras? Preguntó Jack. Más o menos.
Hago programas que ayudan a las empresas a seguir sus cosas. Emily levantó la vista. Mamá dice que no eres muy exitoso porque todavía trabajas. Dice que la gente exitosa tiene a otros trabajando para ellos. Mantuve el rostro neutro. Cada persona define el éxito de forma distinta. ¿Qué significa eso? Que tu mamá y yo vemos las cosas de manera diferente. Y eso está bien. Al mediodía, la casa estaba llena. El hermano de Daniel y su esposa, colegas de estudios de arquitectura, parientes mayores. Una amiga fotógrafa de Evelyn capturando todo para los recuerdos. Fotos familiares profesionales, anunció ella. La familia primero. Todos al salón principal. Evelyn colocó a cada uno con precisión quirúrgica. Padres al centro. Ella y Daniel flanqueándolos. Los niños delante. A mí me empujaron hacia un extremo, parcialmente tapado por el hermano de Daniel. Perfecto, declaró. El fotógrafo dudó. Tal vez él debería. No. La composición funciona así. Confía en mí. Ahí estaba yo, literalmente en el borde de mi propia foto familiar, entendiendo la ironía. En el mundo de Evelyn, esa disposición era lógica. Yo era opcional. Prescindible. El que se puede recortar si falta espacio. No todas las exclusiones son violentas. Algunas son tan limpias, tan bien compuestas, que parecen decisiones técnicas. Ahí es donde más duelen, cuando te eliminan sin levantar la voz, como si nunca hubieras sido parte del encuadre. A las 3 pasamos al comedor según el orden de importancia. Evelyn y Daniel en las cabeceras. Los padres a su lado. Yo quedé encajado entre la abuela de Daniel, que tenía problemas de audición, y un colega que aparentemente no había desayunado. Daniel se levantó para brindar. Palabras sobre gratitud y bendiciones. Luego, la tradición familiar, cada uno decía por qué estaba agradecido. Evelyn empezó, por supuesto. Estoy agradecida por el crecimiento de mi firma, por mi nombramiento en el Consejo Regional, por la admisión de los niños al programa de talentos, y por nuestra hermosa casa en Martha's Vineyard, donde crearemos recuerdos familiares inolvidables. Yo la miré, sabiendo que aún no imaginaba lo que vendría después. Mis padres sonreían como si Evelyn acabara de resolver el hambre en el mundo. Llegó el turno de mi madre. Estoy agradecida por Evelyn y su hermosa familia. Y, por supuesto, por mis 2 hijos. Mis 2 hijos. La mención añadida al final, casi como un apéndice. Un movimiento clásico. El ritual de agradecimientos siguió avanzando alrededor de la mesa. Frases genéricas, aplausos educados, sonrisas ensayadas. Finalmente, me tocó a mí. Estoy agradecido por haber construido algo desde cero, dije. Por haber aprendido que la validación externa es opcional y por tener la libertad de definir el éxito bajo mis propios términos. Evelyn sonrió, pero fue una sonrisa rígida, controlada. Muy filosófico. ¡Qué bonito! Hizo una señal discreta a los camareros y la comida empezó a circular. Pavó, guarniciones cuidadosamente elegidas, sidra espumosa combinada con precisión. Todo estaba perfectamente calculado, porque Evelyn nunca hacía nada a medias. La conversación se deslizó hacia terrenos seguros, chismes del sector, comparaciones de colegios privados, valores inmobiliarios. Adultos hablando para adultos. Yo me limité a observar, interviniendo solo cuando la abuela de Daniel me hacía preguntas, confundida, llamándome una y otra vez el hermano de Evelyn. Entonces Evelyn giró la conversación. Su sonrisa seguía ahí, demasiado fija, demasiado brillante. En realidad, ya que estamos todos reunidos, dijo, mirándome directamente. Daniel y yo vamos a ampliar la casa de Martha's Vineyard. Estamos pidiendo aportes a la familia. Mamá y papá ya comprometieron $20.000. Pensamos que tú podrías aportar 60. La sala quedó en silencio. No, respondí sin rodeos. La sonrisa de Evelyn se tensó aún más. Es una inversión familiar. Sigue siendo no. 60.000 no es nada para alguien que trabaja en tecnología, dijo, y su tono se volvió cortante. A menos que estés exagerando tu situación. Con la forma en que hablas de tu empresa, empiezo a pensar que no es tan exitosa como das a entender. El ambiente se enfrió de golpe. Cuando el desprecio ya no funciona, llega la acusación. No buscan la verdad, buscan devolverte al lugar que creen que te corresponde. Disculpa, dije. Siempre has adornado las cosas, continuó. Haciéndote ver más importante de lo que eres. Creo que trabajas en algún puesto básico de IT y lo llamas emprendimiento. Tal vez incluso estás pasando dificultades y te da vergüenza admitirlo. Evelyn, empezó Daniel. No, hablo en serio, lo interrumpió ella. Todo este misterio, las respuestas vagas, nadie construye algo real y lo esconde de su familia. A menos que no haya nada que mostrar. Deja el drama y dinos la verdad, dijo mi madre, exasperada. Somos familia. Mi padre asintió. Si estás pasando por un mal momento,
podemos ayudarte. Solo sé honesto. Todos me observaban. Todos respaldando su jugada. ¿Qué empresa dijiste que fundaste? Intervino el padre de Daniel, con un tono afilado. Traque, respondí. Se quedó completamente inmóvil. ¿Seguridad en cadena de suministro? Sí. ¿El protocolo de rastreo en sombra? El que opera durante las brechas de actualización de sensores. Explícalo. Era una prueba. Durante las actualizaciones del sistema hay una vulnerabilidad de 45 segundos, expliqué. Creamos una capa paralela de rastreo que se activa en ese intervalo. Genera una huella de datos invisible. Los ladrones aprovechan la brecha sin saber que están siendo registrados. El hombre dejó el tenedor sobre la mesa con lentitud. Ese protocolo salvó a mi empresa de un fraude de $3 millones. Estuve presente en la evaluación del proveedor. Me observó con atención. Espera. Industriate Tech adquirió ese sistema hace un par de años. Hizo una pausa. ¿Por 22 millones? Miró a Evelyn. Tu hermano construyó eso. Su arquitectura es la razón por la que nuestra cadena de suministro es segura. Y tú acabas de acusarlo de mentiroso. Silencio absoluto. El rostro de Evelyn perdió todo color. ¿22 millones? Susurró. Sí, dije en voz baja. Ella se aferró al borde de la mesa. Eso no puede ser. Tú, nosotros sabríamos. Nunca preguntaron. ¿Por qué nos ocultarías algo así? La voz de mi padre se quebró. Porque ustedes decidieron quién era yo hace 30 años, respondí. Nada de lo que construyera iba a cambiar esa historia. La verdad no siempre llega para sanar. A veces llega solo para dejar en evidencia cuántos años se desperdiciaron creyendo una versión cómoda de las cosas. Evelyn respiraba con dificultad. Esto es una locura. Estás diciendo que tenías millones mientras mamá y papá nos ayudaban con... Se detuvo, pero ya era tarde. Con su entrada, su renovación, el capital para la empresa de Daniel, continué. Sí. Y no dije nada. ¿Por qué? Preguntó mi madre. Porque dejaron claro cuál era mi lugar. Yo lo acepté. Me puse de pie. Me voy. Espera, dijo mi madre. No me contacten de nuevo. Salí. El conductor del Uber no hizo preguntas. Me alojé en otro hotel al otro lado de la ciudad, apagué el teléfono y dormí. A la mañana siguiente, 17 llamadas perdidas. 43 mensajes. Abrí el chat familiar. Evelyn había pasado la noche publicando capturas de pantalla, mi LinkedIn, empresas tecnológicas al azar, artículos sobre startups fallidas. Evelyn, 12:47 de la noche. No hay ningún registro público que lo liste como fundador de Traque. Esto podría ser inventado. Mamá, 1:45 de la madrugada. Solo dinos la verdad. No nos enfadaremos si exageraste. Evelyn, 3:33 de la madrugada. Creo que está teniendo una crisis. Las ideas delirantes, el aislamiento. Tal vez necesitemos una intervención. Abrí mis fotos, encontré el comunicado de prensa de la adquisición. Mi nombre. Los términos. 22 millones, en blanco y negro. Lo publiqué en el chat sin añadir texto, silencié la conversación y volví a dormir. Cuando la mentira pierde terreno, no se corrige, se medicaliza. Convertir el desacuerdo en crisis es una forma elegante de deslegitimar sin discutir los hechos. A las 7:12 de la mañana sonó el teléfono del hotel. Recepción, dijo una voz cuidadosa. Hay una mujer abajo que dice ser su hermana. Afirma que hay una emergencia familiar. Dice que usted no está en buen estado mental y que necesita una llave porque no responde. También comentó que ha estado mintiendo sobre sus finanzas y que teme que pueda hacerse daño. Evelyn ensayando para su propia serie limitada. No le den acceso a mi habitación a nadie, respondí. Pedí que marcaran mi reserva como sin visitas, sin excepciones y que registraran el nombre de quien hacía la solicitud. Luego pedí hablar con seguridad del hotel. El encargado habló con tono calmado pero firme. Me dijo que ella insistía en que tenía derecho a verme porque éramos familia. La familia no incluye una llave maestra, contesté. Registre el intento y manténgala lejos de mi piso. Colgué y empecé a documentar todo, capturas del chat, marcas de tiempo, el mensaje sobre la intervención. 10 minutos después, tocaron la puerta. 2 policías. Verificación de bienestar. Evelyn había llamado de verdad. Abrí la puerta, me quedé en el umbral y fui directo. Estoy bien. No soy un peligro para mí mismo. Esto es un conflicto familiar disfrazado de preocupación. Les mostré los mensajes donde me llamaba delirante y sugería una intervención. Pedí el número del incidente en cuanto entendí por dónde iba todo. Si ella quería convertir los sistemas en un arma, yo necesitaba un rastro documental. Un registro formal. Un punto de partida. Ellos se retiraron poco después. Bajé a buscar café y,
A través del vidrio del lobby, vi a Evelyn caminando de un lado a otro, con esa ansiedad contenida de quien espera que llegue la policía para confirmar una versión conveniente. En cuanto me vio, se dirigió hacia la entrada. No le di el gusto. Me di la vuelta y regresé al ascensor. Nada de conversaciones. Nada de escenas adicionales. Desde arriba, volví a mirarla a través del cristal. Sacó el teléfono, gesticulaba con exageración. Probablemente estaba llamando a mamá. Seguramente ya estaba construyendo el relato, mi colapso, su preocupación, su papel de salvadora. Que lo hiciera. Cada mentira que pronunciara solo añadía otra línea al archivo de documentación. Al entrar a mi habitación, el correo ya mostraba alertas nuevas de seguridad. Intentos de restablecimiento de contraseña. Accesos desde ubicaciones no reconocidas. Ninguno había tenido éxito, pero no hacía falta. Era suficiente para demostrar que alguien estaba probando cerraduras. El teléfono vibraba sin parar con notificaciones del chat familiar. No abrí ninguno. Volví a llamar a recepción y pedí que preservaran todas las grabaciones de seguridad del lobby y de los ascensores. No por dramatismo, sino porque la gente miente con facilidad cuando no hay vídeo. Solicité confirmación por escrito, con fecha, enviada a mi correo. El gerente dudó unos segundos, pero aceptó. También pedí una copia del registro de incidentes donde constara el intento de solicitud de llave. Si Evelyn quería jugar la carta de la hermana preocupada, yo quería el recibo. Era una trampa. Solo que no una especialmente inteligente. Le escribí a mi abogado: necesito que estés en alerta. Chequeo de bienestar más intento de acceso a llave de hotel. Estoy reuniendo pruebas. Respondió casi de inmediato: no borres nada. No interactúes. Perfecto. Llevo practicando el no interactuar desde hace décadas. Ella buscaba una escena. Yo buscaba un número de caso. Lo de Acción de Gracias no fue la discusión. Fue el punto exacto en el que dejaron de usar culpa y pasaron a usar tácticas. Cuando alguien reemplaza la conversación por procedimientos, ya no quiere resolver nada. Quiere imponer una versión que sobreviva incluso si tú no hablas. A las 9 de la mañana, llamé otra vez a mi abogado. Necesito una orden de cese y desistimiento hoy mismo. Con retención de litigio. Preservación de todas las comunicaciones. Que se entregue en un máximo de 48 horas. ¿Qué ocurrió? Se lo expliqué. Pero es tu familia. Exactamente, respondí. Y por eso es peor. Al mediodía comenzaron a llegar alertas del banco. Intentos de acceso a todas mis cuentas, corriente, ahorros, corretaje, la LLC. Habían usado el apellido de soltera de mi madre, mi dirección de infancia, el nombre de mi primera mascota. Las mismas preguntas inocentes del día anterior. Ya no eran inocentes. La autenticación de 2 factores bloqueó todo, pero la intención era clara. Volví a llamar al abogado. Agrega intento de acceso no autorizado a cuentas. Tengo alertas con marcas de tiempo. Usaron información personal que solo mi familia conoce. La misma que estaban tanteando ayer. Soltó una maldición. Eso es fraude electrónico. Federal. Lo sé. Incluye que estoy documentando todo y considerando una derivación al FBI. A las 3 de la tarde, la orden de cese y desistimiento estaba lista. Lenguaje legal claro: dejar de hablar de mí, dejar de intentar acceder a mis cuentas, preservar toda comunicación. El litigio era probable. Se envió a los 3 padres. Evelyn. Daniel, en copia, como cortesía. Yo también envié mi propia carta. 10 páginas. Cada cumpleaños olvidado. Cada partido al que no asistieron. Cada vez que eligieron a Evelyn. La disparidad financiera: $847.000 destinados a ella en 15 años, incluyendo $400.000 de educación universitaria, pagos iniciales de viviendas, remodelaciones, capital para negocios. Frente a $6.000 para mí. La humillación de Acción de Gracias. Las mentiras públicas. El intento de robo. Tuvieron 30 años para construir una relación conmigo. Eligieron no hacerlo. Respeto esa decisión retirándome de forma permanente. No me contacten. Toda comunicación futura será a través de mi abogado, a razón de $500 la hora. Mi teléfono empezó a encenderse de inmediato. Números desconocidos. Los bloqueé todos. Luego llegó un mensaje de voz de mamá. La voz quebrada, temblorosa. Por favor, llámame. No hagas esto. Dime qué quieres. Lo que sea. Después, un mensaje de texto de papá. Por favor. Haremos lo que sea. No escales esto. Eliminé ambos sin responder. Habían tenido 30 años para preguntarme qué quería. Ahora solo preguntaban porque había dejado de ser conveniente ignorarme. Esa noche bloqueé todos sus números, cambié cada contacto de emergencia a mi abogado y a mi exsocio.
Congelé mi crédito. Cambié todas las contraseñas, generadas aleatoriamente y almacenadas de forma cifrada. 2 días después, el abogado de Evelyn se puso en contacto. Decía que abandonaba cualquier plan de demanda. Proponía un acuerdo de no desprestigio mutuo. No, le dije a mi abogado. No recibe nada. ¿Estás seguro? Completamente. Si vuelve a hablar de mí, en público o en privado, libero toda la documentación financiera que demuestra cómo mis padres se arruinaron financiando su estilo de vida. Evelyn envió una disculpa notariada. 4 párrafos admitiendo que mintió, confirmando el éxito de mi empresa y retractándose de haber cuestionado mi salud mental. No era sincera, pero estaba registrada. Contraté a un contador forense. El informe fue contundente: $847.000 transferidos a Evelyn en 15 años. Educación en Northwestern, boda, pagos iniciales en Connecticut, renovaciones múltiples, capital empresarial. La contribución a la propiedad de Martha's Vineyard se evaporó. Mis padres estaban $200.000 bajo el agua con su casa. Jubilación agotada. Viviendo solo de la seguridad social. Mi fondo universitario había sido de $6.000. Archivamos todo. No lo publiqué. Solo lo mantuve listo. En menos de 3 semanas, las consecuencias comenzaron a caer. La firma de Daniel estaba cerrando su revisión de sociedad cuando un chequeo rutinario detectó riesgo por litigios familiares, chequeo de bienestar, intervención policial, nombre de Evelyn vinculado a intentos de fraude. Los socios pidieron explicaciones. Daniel tuvo que justificar por qué su esposa había presentado un reporte policial falso sobre la salud mental de su cuñado mientras intentaba acceder a sus cuentas bancarias. Se retiró del proceso de sociedad. Permaneció como asociado senior. Evelyn me culpó en mensajes a amigos comunes. Mensajes que fueron reenviados de inmediato a mi abogado y añadidos al expediente. Mis padres intentaron refinanciar la casa otra vez para cubrir el siguiente proyecto de Evelyn. El banco revisó el historial. Vio el patrón de refinanciamientos dirigidos a un solo hijo. Negado. No pudieron financiar la expansión de Martha's Vineyard. Ni el aumento de colegiaturas privadas. Tuvieron que reducir su propio nivel de vida para evitar la ejecución hipotecaria. La firma de Evelyn empezó a sentir el impacto cuando un proyecto comercial clave se vino abajo en la última etapa de aprobación. No fue una discusión, ni una llamada incómoda. Fue una revisión legal estándar. El equipo jurídico del cliente detectó referencias a conflictos familiares activos, órdenes formales y un historial reciente que no encajaba con el perfil de riesgo que buscaban asumir. La adjudicación se canceló sin mayor explicación y el contrato terminó en manos de un competidor. A partir de ahí, el efecto dominó fue inevitable. En un sector donde la confianza pesa tanto como el talento, comenzaron a aparecer dudas silenciosas. Colaboraciones que estaban casi cerradas se enfriaron. Invitaciones a participar en proyectos conjuntos fueron retiradas sin confrontación directa. Nadie acusó nada en voz alta, pero las puertas dejaron de abrirse. Mientras tanto, mis padres intentaron una última maniobra financiera para sostener el siguiente plan de Evelyn. El banco revisó su historial con lupa. Refinanciamientos consecutivos, salidas constantes de capital. Un patrón claro de transferencias concentradas en una sola persona. La respuesta fue seca y definitiva: no aprobado. Sin margen, sin renegociación. Eso los obligó a enfrentar una realidad que habían evitado durante años. Redujeron gastos, cancelaron planes, vendieron activos menores. Ya no se trataba de expandir nada, sino de conservar lo mínimo para no perderlo todo. Yo observé desde lejos. No publiqué documentos. No hice declaraciones. No respondí provocaciones. Simplemente dejé que el registro hablara por sí solo. Cada intento de justificar lo ocurrido generaba más preguntas. Cada silencio era más pesado que cualquier acusación. Finalmente, mi abogado envió una comunicación breve y final a todas las partes involucradas. No era una amenaza. Era un aviso claro: el expediente existía, estaba completo y seguiría archivado mientras nadie intentara reescribir la historia. Y así quedó. Sin reconciliaciones forzadas. Sin discursos finales. Sin necesidad de venganza. Me aparté por completo. Ellos siguieron intentando sostener una narrativa que ya no tenía respaldo. Yo seguí adelante construyendo algo tangible, estable y propio. La diferencia fue simple. Ellos dependían de que otros creyeran su versión. Yo ya no necesitaba que nadie creyera nada.